Hola, buenos días a todos, a todas. Me llamo Alberto, soy el profesor que va a impartir el curso. Tiene por título La organización escolar según los principios de inclusión, interculturalidad y cohesión social. El modelo de interculturalidad y cohesión social se basa en los valores de convivencia, conocimiento mutuo y valoración de la diversidad de todos sus aspectos. Por supuesto, se sienta en la idea de que las respuestas educativas a la diversidad responden a las necesidades educativas y no a la tipología del alumnado. Otra premisa importante del modelo de cohesión social es que una educación inclusiva para todos comporta un cambio de mentalidad, de actitudes y de mirada. Por lo tanto, hablamos de un cambio importante a nivel de actitudes y sobre todo mental. El marco teórico de la escuela inclusiva supone, por supuesto, valorar la diversidad, nos tenemos que basar en una enseñanza adaptada al alumno. Por supuesto, contemplamos el apoyo dentro del aula ordinaria y debemos de concebir el centro escolar como una comunidad de aprendizaje abierta a la participación de todos. Lógicamente, el modelo de escuela inclusiva tiene un marco legislativo muy concreto. Hablamos de la LOE de 3 de mayo que incorpora como principios fundamentales la inclusión y la no discriminación. Hablamos, por supuesto, del decreto 138, de la respuesta a la diversidad en Castilla-La Mancha, y hablamos, para finalizar, del decreto 43, que regula la orientación educativa y profesional en este país. Lógicamente, la escuela inclusiva tiene unos criterios muy concretos. Vamos a entrar de manera rápida. Es fomentar la comprensión de las diferencias individuales, atender a la diversidad del alumno en las aulas y desarrollar estrategias de trabajo cooperativo de doble profesorado en el aula, además de tener en cuenta que la distribución del alumnado siempre tiene que ser en grupos heterogéneos. Lógicamente, la justificación teórica y el marco teórico del modelo de escuela inclusiva, que favorece la cohesión social, se basa en autores muy concretos, como son Arnaiz, por ejemplo, Luis Coe, como su traductor Carrión. Entonces, para todos ellos, la escuela inclusiva es una escuela para todos, en la que considera la diferencia y la diversidad como un valor educativo a tener. Hablando ya de otros aspectos del curso organizativo, pues fomentar recursos de colaboración gestionadas, está dividido en varios bloques. De cada uno de estos bloques debería responder a una serie de cuestiones teóricas para finalizar con el diseño de un plan de interculturalidad y cohesión social en un centro. Esperamos que su interés, que es lo que se pretende, y no dudes en consultar las dudas que